El fantasma errante. Hola, soy Cristian, Cristian, ¿desde dónde nos escuchas? del Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Ah, ya nos contaste la otra vez un relato, pero qué bueno que nuevamente tenemos esta oportunidad y te damos la bienvenida. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy les vamos a contar una historia que me pasó en el Cerro de la Estrella. Ah, ok. Un algo muy, que a la fecha no sé qué es, no sé qué era. Bueno, en esos años yo tendría como unos 20 años, unos 19, 20 años, ¿no? Y en esos años le dábamos mucho a lo que es la corrida al cerro, ¿no? Hacíamos mucho lo que es el atletismo. En esa ocasión yo en esos años conviví mucho con un vecinito que es mi tocayo. Él se llama también Adrián, como yo, ¿no? Sí. Y pues él es 2 años mayor que yo. Es un buen amigo, un buen conocido de la calle, ¿no? Sí. Para esto, en esos años nosotros visitábamos el Cerro de la Estrella y nos poníamos a correr en el circuito que está en la mera punta del cerro, donde está la zona arqueológica, donde están unas pirámides, en la mera punta. Hay un kilómetro alrededor de la punta y ahí se puede correr bien. Bueno, ya para no hacerla tan larga, ya vamos de bajada, y para esto en el Cerro de la Estrella, del lado sur de la Ciudad de México hay un mirador. Ahí en el mirador del Cerro de la Estrella está dirección sur de la Ciudad de México. Okay. Para esto como las 6 de la tarde y ya habíamos terminado de correr lo que diario íbamos a correr, ¿no? Sí. Que era como una media hora, 40 minutos los que nos poníamos a correr allá arriba. Y me dice mi amiguito, vamos a bajarnos por el mirador, porque hay varios caminos hacia lo que es el museo. Sí. Hay un camino que va de puro asfalto. Ese va en el centro del Cerro de la Estrella, vas en zigzag, ¿no? Sí. Vas viendo todo lo que es el Cerro de la Estrella para subir a la cima. Optamos por bajarnos por la barranca, ¿no? Y para esto, en estas cuevas, en estas cavernas, te metes, y terminando las cuevas, la caverna, pues ya empieza el voladero, ¿no? Ya empieza la bajada de terracería, ¿no? Es la barranca, ¿no? Pero hay caminos los cuales pues puedes circular por ahí, ¿no? Pero para esto mi amiguito va delante de mí, 1 metro, 2 metros, porque íbamos corriendo, ¿no? Porque íbamos sobre la marcha corriendo, esa era la bajada por la barranca. Y para esto vamos a cruzar la caverna esta que le digo, son como 3 metros, y yo veo que él se para, ¿no? Él se detiene, yo me detengo, y en la mera entrada de la caverna esta, sí, había un ser como de 1.10 m. Le veo la espalda, le veo la parte de la espalda y la parte de la cabeza. Ese ser estaba de espaldas viendo hacia la ciudad. Nosotros le entramos de espaldas a esta persona. Bueno, no era persona, era como ve que hay un luchador. Tinieblas tenía a la lucha, ¿se acuerda de ese muñequito, ese personaje? Sí. Ese tamaño, Gina, peludo, color café. En serio, yo le veo la parte de atrás y su espalda peluda, color café. No, algo extraordinario. O sea, yo le vi la espalda y en ese momento me dio un pavor. Lo primero porque mi amigo iba delante de mí, y pues lo primero que hicimos fue regresarnos y a correr como en la vida, Gina, a correr ahora sí que hasta las faldas del cerro, hasta donde está el Museo del Fuego Nuevo, ¿no? Sí. Para esto, pues bien espantados, mi vecinito y yo, pues blancos, ¿no? Espantadísimos, ¿no? Corrimos porque pues, la verdad es algo que no es de este mundo, no es de esta realidad, ¿no?
él me dice que él le alcanzó a ver la cara con la trompa de un perro pug. Él me dice era su cara, su trompa, su nariz, la tenía de forma del perro pug, ¿no? Pero color café, como chata, ¿no? Un horror intenso, ¿no? Pero peludo, Gina, era algo así que hasta la fecha lo llego a ver a mi amiguito y nos preguntamos esto, ¿no? ¿Verdad que no estamos locos, Tocayo, que vimos eso en el cerro esa ocasión? Ese ser vive allá arriba en ese cerro, yo en esas cuevas, vive en esas cosas, existe eso aquí en el cerro, ¿no? Y es algo extraordinario porque dices, ¿cómo es de que esos seres andan aquí en esta realidad, ¿no? En este plano, ¿no? No nos hizo nada, no sentimos que nos corretea, porque le llegamos de espaldas, ¿no? Y pues es algo extraordinario fuera de este mundo, ¿no? Digo que esto ya tiene más de 20, 23 años, más de 20, 25 años, 20 años sí tiene. Pero es que además acuérdate que en ese lugar, ahí en el del Fuego Nuevo, era un lugar donde hace muchos años los mexicas celebraban esta ceremonia del Fuego Nuevo, por eso ahí se le nombra de esta manera, y eran momentos en los que hacían rituales y que involucraban fuego, sacrificios y todo lo que en ese entonces se ocupaba. Entonces el lugar se quedó impregnado, me imagino, de tanta tradición ancestral. En serio, y hay muchas historias, Gina. Yo he escuchado muchas historias de este cerro. Yo estoy pegado aquí al cerro y muchas personas les han pasado estas cosas aquí en el cerro. Le digo que hasta la fecha me llego a encontrar con mi tocayito. Y verdad, tocayo, que no estamos locos, verdad que vimos eso. En el cerro existe eso, en el cerro existe ese ser. No sé si viva dentro de la tierra, no sé si viva ahí en el cerro o salió por aquí, porque dicen que estas cuevas tienen muchas salidas, ¿no? Así que dicen, hay leyendas que cuentan que, por ejemplo, la cueva del diablo, que está en la mera cima, esta cueva yo tengo 37 años y toda la vida yo pues conozco el cerro como la palma de mi mano, Gina, ¿no? Porque pues antes que no había teléfonos, que los niños teníamos una vida bien bonita, unos juegos bien bonitos, bien divertidos sin esta tecnología, porque antes te subías al cerro, antes te ibas y en las barrancas, Gina, te encontrabas piezas arqueológicas de barro, y eso de chamacos nosotros pues coleccionábamos y nos decíamos, mira qué pieza me salió. Ya en la actualidad ya no hay nada de eso, ¿no? Ya ahorita ya los niños ya no, ni siquiera agarran una bici y se suben al cerro, pero en esos años era bonito porque pues como niño pues te ibas a explorar el cerro, Gina, y te platicaban muchas cosas, ¿no? Y decían que estas cuevas, que en los años 40, fíjese otra historia que me platicaron, sí. Un señor ya afinado de aquí de mi colonia, sembraban aquí es parte del cerro, pero el gobierno en esos años les daba permiso de sembrar maíz, caña, pues, cualquier verdura, ¿no? Y estos señores se dedicaban a subir a cuidar sus tierras, ¿no? Su maíz. Y una vez un señor de estos nos comentó que en esos años se metían a las cuevas y podían tenían rutas, había rutas así como las avenidas que ahorita conocemos aquí arriba en la ciudad, que antes los antepasados para cortar camino se metían a las cuevas y ya salían que en Tláhuac, que ya salían en Milpalta, o sea que tienen salidas esas cuevas, ¿no? Pero sí, esa cueva del diablo está clausurada, ¿no? Tal vez, pues, porque, pues, hacían mal uso, ¿no? Porque sí había muchas cosas que gente que está así, que hacen rituales y todo ese show, iban y visitaban esa cueva para, pues, hacer sus cosas. Hay mucha brujería aquí en este cerro. Subes, caminas y hay mucha santería, hay muchas cosas de esas, ¿no? Sí. Pero esa es mi historia esta noche, Gina, de lo que vive en el Cerro de la Estrella. En serio, eso nos salió esa ocasión, esa tarde nos salió ese ser. No nos hizo nada, pero es algo extraordinario que esas cosas vivan ahí, ¿no? Y pues imagínense, ¿no? ¿Qué otras cosas habrá ahí, no? Por supuesto. Oye, en este Museo de Fuego Nuevo
hay algunas piezas arqueológicas y réplicas de códices y todo esto, ¿no? Para que la gente conozca un poquito de lo que ahí se encontró. Así, eso de lo que es el fuego nuevo, eso ahora sí que eso es lo que es, ¿cómo se le podría decir? Sí, su principal atracción, que lo es el fuego nuevo, ¿no? Que tantos años, no, la verdad no recuerdo qué tantos años sean, ¿no? De que se hace, y sí se sigue haciendo. En mi vida sí me ha tocado unas 2 veces que en las noches, una noche completa andan tocando tambores y hacen un fuego nuevo allá, una fogata, y sí se ve la fogata. Tiene tiempo que no se ha escuchado, que no se ha hecho, porque me imagino que es cada ciertos años que se hace esta representación del fuego nuevo. Así, Gina, esa es la historia de esta noche. Mucho que hay que contar, y nosotros, Cristian, agradecemos que te hayas reportado y que sigamos platicando. El relato que le voy a contar hoy no me sucedió a mí, le sucedió a mi amigo. Dice, mi amigo le gusta montar muchos caballos y un día se fueron a acampar a la sierra. Fueron 2 amigos más y 2 amigas, en total eran 5. Ok. Llegaron a una parte del cerro, no me dijo bien dónde, y se instalaron, ¿no? Hicieron casa en campaña, todo, prendieron la fogata y todo el show. Y dice que una de sus amigas pregunta, oigan, ¿aquí no espantan? Y me dice mi amigo, no vas a creer que cuando su amiga terminó de decir eso, que aquí no espantaban, en corto, así como película, me dijo, en corto, va una sombra, pasa una sombra y pasa sobre medio de la fogata y se va caminando, o sea, era la forma de una persona, pero no la miraba, o sea, como una pura sombra, y se recarga a uno de los caballos que ahí los tenían amarrados. O sea, prácticamente se recarga, me dice, se recargó sobre el caballo. De hecho dice que el caballo volteaba a ver cada rato hacia atrás. Y ellos pues sorprendidos por la sombra, ¿no? Y dice que empezaron a alumbrarle con la linterna, o sea, para ver la cara, ¿no? Pero dice, así como tipo la monja, o sea, no sé si vieron ver, no era la película El Conjuro. Sí. Cuando sale la monja que la miran, la silueta y prende luz y no hay nada, así dice, prendía la linterna para alumbrar la sombra y nomás miraban el puro caballo, o sea, apagaban la linterna y se miraba la sombra. Y sí se miraba como que era un vaquero, porque dice que en la parte de la cabeza se notaba las sombras de un sombrero, ¿no? Y hasta que una de las mujeres pregunta que qué quería de nosotros, así, ¿no? El clásico, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y me dice, amigo, ¿no vas a creer que nos viene respondiendo la sombra esa? Que quería que nos fuéramos, que era la segunda vez que ellos habían ido a acampar. Y yo le pregunté, ¿a poco ya habías ido? Oh, sí, es cierto. Y era la segunda vez, la primera vez fuimos, pero nomás puros compas. Y esta vez pues invitaron pues a 2 amigas más. Y sí era cierto. No, hombre. Y yo le pregunté por curiosidad, oye, pero ¿qué se escucha? ¿Cómo es? ¿Así en voz diabólica? ¿O acá? ¿O cómo es su voz? Y me dice, no, hasta eso, me dice, es como si estuvieras hablando con una persona, prácticamente como si estuvieras hablando así como una persona, prácticamente, así. No manches, neta, sí, no, hombre. Y dice que los amenazó porque dijo que si llegaran a volver a ir, que para la tercera vez no iba a haber advertencia. No, hombre, en corto dice que levantaron todo y se iba, nomás uno se pudo montar caballo porque el que iba guiando pues ya era de noche, pues. Y va. Y la morra que le había preguntado que quién era, qué quería, se empezó a quedar atrás. Se empezó a quedar atrás y le dijeron, oye, no te quedas atrás, vete adelante. Pero la morra dijo, no, o sea, no, porque ahí viene. O sea, la sombra se los venía siguiendo. Y luego dice que de repente el de adelante que iba, o sea, guiándolos en la oscuridad, pues por así decirlo, con la lámpara, se detiene en seco, y le pregunta, oye, pero ¿por qué se detienes? No, es que hay alguien aquí hincado, dice. Y lo vieron, sí, miraban la silueta de una persona hincada, pero sí, igual lo mismo, alumbraban con la linterna para ver, pero no miraban nada, o sea, miraban en la pura tierra, el piso, pues, y pagaban y se miraba otra vez la persona.
No, dije, no le hagas caso, tú sigue caminando. Y no, sí, pasaron, siguieron caminando. Sigue. Y llegaron hasta donde guardan los caballos, por así decirlo, nos los dejan. Donde ahí mejor se quedaron y se quedaron a acampar. Dice que como quiera ya igual hicieron la casa de campaña, la fogata y todo, pero dicen como que los sombras o espíritus, no sé qué sea, los siguieron, porque dice que hasta le chiteaban y eran pero pues no había nadie más que ellos. Y ya por lo único optaron por ya no hagan caso, ya mejor vamos a dormir, ya no hagan caso a eso. Y sí, así fue donde se pudieron dormir. Al otro día uno de los caballos se enfermó. De hecho, después de eso uno de los caballos se enfermó, se vino para abajo, de hecho se murió. Uno del caballo de sus amigos se murió. Y el de mi amigo igual estaba todo así como que débil, dice que estaba así echado prácticamente el caballo, no se podía ni parar. Dice mi amigo, no, hasta no se quiere levantar, neta que lo levanté, lo jalaba, lo empujaba hasta que lo levanté y se levantó. No, pues en corto le puse vitamina, lo alimenté y todo. Y sí, pues sí, el caballo sí la libró, pero el de su amigo se murió después de eso. Pero y hasta eso le pregunté ya después, ¿qué onda con tus amigos? No, pues la neta, desde que nos pasó esa vez, ya no nos hemos juntado. Me dice, no, pues como que fue nuestra maldición, porque pues ya no, ni supe nada de ellos, ya no, como que sí nos separamos ya, cada quien por su rumbo. Y ya pasó, pero sí. Y pues dicen, pues donde hay fantasmas y dicen que hay tesoro, porque dicen que aquí donde estoy hay mucho oro enterrado, pues dicen que pues podría haber que hay oro enterrado, pero pues lo que dice la gente, pero quién sabe. Así es. Espero y les guste este relato. Bueno. O igual les mando saludos, Chino y Ñacho, bendiciones, cuídense mucho y felicidades por su programa. A ver, ¿qué pasó? Eso me pasó, bueno, mire, igual, yo fui a ver, fue a ver tengo unos amigos que su hija tenía como una muñeca de esas, de esas con muñecas de esas común y corriente, de esas muñecas, como tenía de esas que hablaban y caminaban solas. Uh-huh. Y entonces ese día también me dijo mi amigo, no, pues te voy a invitar a mi casa y todo. Bueno, ya estuvimos igual platicando, cotorrón igual, también se me hizo noche. Sí. Y como su hija tenía una muñeca que hablaba sola y todo, y ese día no tenía ni pilas, la muñeca no tenía ni pilas. Uh-huh. Y se escuchaba cómo estaba platicando la muñeca y todo eso, y sí me dijo mi amigo, porque mi amigo me había contado, ¿sabes qué? Es que mi hija tiene una muñeca que se mueve la sola y todo. Y yo le dije, ¿cómo crees? Y dice, sí. Y ya ese día me quedé y empezamos a escuchar cómo se movía la muñeca, cómo empezaba a hablar la muñeca y todo. Y ya dice mi amigo dice, mira, es que mi hija estaba hablando la muñeca se estaban comunicando las dos, tanto la muñeca como su hija de mi amigo. Ajá. Y yo le dije a mi amigo, le digo, pero esta muñeca, ¿dónde la trajiste? Porque es que me dijo, no, es que a mí me la vinieron a regalar. Le digo, ¿qué te regaló? Y le digo, es que a mí me la regaló una señora, le digo que una viejita. Sí. Le digo, ya. Y como, yo estaba viendo nada más la muñeca, cómo se movía y todo. Pero la niña pues estaba bien concentrada hablando con la muñeca y todo. Uh-huh. Y no sé, en uno de esos movimientos que voltea la muñeca hacia donde estábamos en la puerta. Sí. Y ya como que volteó así su cabeza y se le pone la muñeca, como le dije a mi amigo, mira, la muñeca tiene los ojos de color rojo, porque cuando volteó se le pusieron los ojos de color rojo a la muñeca. Sí. Y yo le dije a mi amigo, es que eso ya no es normal que tengan los ojos rojos la muñeca. Y como no sabes, porque no es normal, le digo, algo trae yo le dije, algo trae la muñeca, porque no es normal. Uh-huh. Entonces al momento de que se volvió a voltear y estaba platicando con la muñeca y se quedó, ya después vimos que se quedó dormida su hija de mi amigo. Le dije, voy a agarrar la muñeca. Al momento de que yo, agarré yo la muñeca, y al momento de que yo la agarro, uh-huh, empieza como a reír y empezó así como que a gruñir la muñeca, pero sí, ahora sí que empezó a dar así ya después empezó a dar vueltas la muñeca, pero sola, su cabeza empezó a dar vueltas. Y sí. dice mi amigo, porque se espantó mi amigo al momento de que la agarro y empieza a dar vueltas su cabeza a la muñeca. Y ya después para su cabeza y otra vez me quedé, no, ahora sí que se me queda viendo fijo, pero le siguen los ojos brillando de
rojo, y le dije a mi amigo, ¿sabes que esta muñeca tiene algo? Le digo, esta no la puedes tener aquí en tu casa, porque imagínate cómo se pone ahorita con la niña, ¿voy a pasar algo? Y no tenía, ¿sabes? Y empecé a abrirle donde supuestamente tenía las pilas. Le digo, es que no tiene pilas. Le digo, mi amigo, mira, no tiene pilas. Uy. Y dice, ¿cómo se mueve? Le digo, no tiene pilas, no tiene nada. Y ya ahora sí que empezó a hablar solita la muñeca. Pues dice mi amigo, ¿no te da miedo? Le digo, no me da miedo. Le digo, le voy a agarrar, y pues ya mejor yo le dije a él que si conocía algún padre o algo para que viniera a ver la muñeca. Entonces le hablamos a un padre. Y ya y yo le dije, ¿o conocen alguna iglesia o algo? Dice, sí, mi amigo, sí, conozco una iglesia. Pues fuimos a la iglesia y le dijimos al padre de la muñeca, porque antes de entrar a la iglesia, yo traía yo la muñeca. Al momento de querer entrar a la iglesia, como que sentía algo de la muñeca que no quería que entráramos a la iglesia, o sea, como que algo nos detenía. Ajá. Porque si me dijo, ¿qué tienes? Es que algo, yo le dije, algo tiene la muñeca que me está deteniendo, que no puedo, o sea, que no quería que entráramos a la iglesia. Y yo le dije a mi amigo, no, si quieres, mejor aquí te espero, ve con el padre para que salga. Y ya salió el padre, y es cuando el padre me dijo que la muñeca, bueno, cuando sale el padre, y me dice que tiene la muñeca, y yo le empecé a platicar al padre que le brillaba los ojos a la muñeca de rojo, y ya le empecé a platicar todo. Sí. Y me dice el padre, ¿sabes qué? Y el padre me dijo, ¿sabes qué, muchachos? La muñeca tiene un demonio adentro. Y todavía mi amigo se quedó así, pues, ¿cómo que tiene un demonio? Dice, sí, tiene un demonio la muñeca, por eso, y el padre dijo, lo bueno que la trajeron, porque si se hubiera quedado con ustedes, ya se hubiera poseído, no sé, a su hija, o alguno de su familia. Y todavía le platiqué al padre, le digo, ¿sabes qué, padre? Yo la traigo, pero algo no me deja de la muñeca que entramos a la iglesia. Y me dice el padre, no, si le voy a echar agua, y como que le empezó a echar su agua bendita, y como que, no sé, o sea, como que empezó a gruñir la cosa esa que tenía dentro de la muñeca. Me dice el padre, ¿sabes qué? Hay que meterla, vamos a dejarla en un lugar donde, no sé qué lugar, me dijo que el padre le iba a meter, la bendijo y todo, y no sé, ahora sí que hasta ahorita no sé dónde tengan a la muñeca, la verdad no sé ni dónde la tengan ahorita la muñeca, pero como dijo mi amigo, es que no te dio miedo. Le digo, es que no me da miedo, yo simplemente le dije que no me daba miedo, porque le digo, es una muñeca, pero yo sentía algo, que la muñeca tenía algo, la muñeca, su vibración, su energía. Ajá, más que nada la energía que tenía la muñeca. Sí, ¿qué tipo de muñeca era, amigo? ¿Era de las que dicen mamá o de cuáles? Ajá, era como esas ganitas que dicen mamá, las que luego como que traen así como algunos numeritos en parte de su pecho, y empezaba así como que porque la pachorraba decía mamá o así, pero le digo que no tenía pilas la muñeca. Y que le digo, es que no tiene pilas la muñeca, ¿cómo habla sola? ¿Cómo se mueve si no tiene pilas? Claro. Sí, hay un objeto embrujado tal vez, o un objeto poseído, ¿no? Puede ser. Y sí, lo que le dije a mi amigo, y yo otra vez se lo dije al para la otra, que te regalen cosas, no aceptes nada, le digo, porque pueden traer, la muñeca, imagínate, el demonio que tenía. Yo no sabía que era un demonio, lo que tenía dentro, pues sí me llamó la atención, porque se movía la muñeca, porque le veíamos los ojos de rojo o algo así. Pero le digo que al momento que yo la levanté, porque sí escuché que estaba rugiendo lo que estaba dentro de la muñeca. Porque decía mi amigo, ¿sabes que para la otra ya no recibas esto? Porque imagínate, como le dije a él, imagínate, como el demonio se te puede meter a ti o a tu hija, y ahí puede pasar pasar más cosas. Ajá. Y es que todavía me dice, ¿cómo lo sientes? Ya le empecé a platicar cómo presiento y todo eso, y mi amigo se quedó así como que sacado de onda. Hasta el mismo padre me dijo, ¿sabes qué? Este muchacho, dame la muñeca, la voy a bendecir, la voy a meter. Y ya después de que salió el padre, pues ya me dijo, ¿que te sientes bien? Le digo, sí, sí me siento bien. ¿No te sientes mal? Le digo, no me siento mal, padre, estoy bien. Pero pues que también, también es la energía que también yo traigo, al momento de presentir eso, yo creo que, no sé, otra cosa o algo, no sé. Le digo que cuando yo presento esas cosas, como que siento algo que me protege, siento algo, no sé si sea mi mismo espíritu o algo que yo tengo que me hace que me hace sentir más fuerte en contra de todo eso, como que no le tengo miedo a ese tipo de cosas, y menos lo que traía la muñeca. Ok,
Muy bien, mi querido Giovanni, interesantes tus dos relatos, muchísimas gracias, amigo. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de charlar y que nos compartieras esto. Muy buenas noches, amigos. Les habla Salvador Rivera, acá desde la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León. Quisiera platicarles ahí una breve historia que nos pasó a mi hermana y a mí como en el año de los años del 95 más o menos. Por ahí mi hermana en esos años se quejaba mucho en las madrugadas, diciendo que en su habitación por la ventana, acá vivíamos en el área de San Nicolás de los Garza. Sí. En su habitación por la ventana se paraba un gato de color blanco y que le hablaba por su nombre. Mi hermana se llamaba Fabiola y el gato le decía, que ella escuchaba que le decía Fabi, le hablaba por su nombre, ¿verdad? Entonces mi hermana pues varias veces se paró asustada, llorando a la habitación de mis padres, y pues por ahí mis padres también asustados y se fijaban y todo ese rollo, y pues no encontraban nada en realidad. Después de cierto tiempo, ciertas madrugadas que se paraba mi hermana llorando y asustada por lo mismo, que veía ese mismo gato de color blanco hablándole por su nombre, pues mis padres dicen, ¿sabes qué, Salvador? Pues aviéntate, ¿no? Ahí como valiente, ahí a velar a tu hermana, a ver qué onda, y pues ahí voy yo uno de valiente a echar el ojo a ver qué se veía. Me toca dormir ahí con mi hermana en la habitación, y eso de como a las 3:30 de la madrugada, nos despierta ese gato de color blanco, y sí, efectivamente el gato le hablaba por su nombre. Mi padre en aquellos años acostumbraba en vacaciones de verano a llevarnos a San Antonio, ¿verdad? Él iba a trabajar y nosotros nos quedamos allá con familiares, en una casa, o mi padre rentaba una traila por cierto tiempo, y pues ahí nos quedábamos, ¿verdad? En San Antonio, Texas. Bueno, pues da la casualidad que en San Antonio, Texas, en la casa que nos estábamos quedando, igual se da el hecho de que por la ventana el mismo gato blanco se para y le habla a mi hermana por su nombre. Y ese sí nos quedó así como que muy fuerte, lo tenemos muy presentes, y le tenemos un pavor ahora sí que a los animalitos, ¿no? A los gatos, no sabemos el por qué, no sabemos el que haya sido, si sea algo malo, y ya nos quedamos así como que sacados de onda. Que tengan muy buenas noches y que descansen. Gracias. Gracias, amigo, muy amable, gracias por tu mensaje. Sí, rarísimo, pero créeme que sí ha pasado varias veces, que los gatos hablen y les dicen el nombre, a veces le hablan a su dueño. ¿Es increíble? Sí, pero ha ocurrido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Félix. Pues les quiero contar una historia que pasó acá en mi rancho, donde vivo. Yo vivo en un rancho acá cerca de San Luis de la Paz, Guanajuato. Pues la historia es la siguiente. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía alrededor de unos 15, 14 años, pues iba en la secundaria. Entonces mis compañeros de ahí mismo de mi rancho, pues casi todos éramos de la misma edad, de 15 y 14 años, unos de 13. Pues agarramos como una costumbre de que siempre nos quedábamos los fines de semana a echar pues despapalle, el cotorreo, cerca de la iglesia de ahí de nuestro rancho. Y pues entonces ya había pasado muchos sábados, fines de semana que nos quedábamos ahí, y pues acostumbramos a hacer una fogata, a comprar unos refrescos, unas botanas, uno que otro ya fumábamos, y pues nos agarramos y nos echábamos un cigarro, y de repente uno que otro una cerveza, pero pues todo era muy relax, a echar ahí el despapalle
con los cuates. Pero entonces hago una mención muy importante, ¿verdad? Que es como lo primordial de esta historia, que ahí a un lado de la iglesia está una tienda de una señora que se llama Marta, o Martina, pues, y a un lado vivía su suegro, el señor ya falleció. Entonces ese señor siempre, como sabía que estábamos ahí, salía a ver que estamos ahí en la calle. Y si el señor salía, muchas veces paraba en la esquina de su casa y se echaba un cigarro y ya después iba ahí con nosotros a platicar el señor. El señor en ese tiempo debe haber tenido unos 50, 60 años. Estoy hablando de hace 15 años, 16 años aproximadamente. Entonces, el señor siempre acostumbraba a eso. Entonces el señor se llamaba Don Simón. Y siempre cuando lo veíamos ahí en esa esquina le decíamos, hola Don Simón, y ya pasaba el señor y nos saludaba y todo así. Bueno, pues entonces una vez en una ocasión estábamos todos ahí, así que los cuates, y había dos chavos que eran cuates y ellos siempre solían bromear mucho, y otros dos hermanos, que uno era más grande que otro, que eran primos de esos dos cuates, y estaba otro chavo que era más grande, uno que bueno, no estaba tan grande, pero era un año más grande que nosotros, él le decíamos Chon. Bueno, total que ellos eran muy de estar pues jugando, echando bromas. Entonces ese día ya eran aproximadamente como las 11 de la noche, 12, y pues estábamos ahí echando el cotorreo, cuando vimos a una persona más bien una sombra que se paró en la esquina de la casa de Don Simón. Y pues nos quedamos viendo, pero en este caso la sombra no hacía, digamos, la acción de fumar. Y pues nosotros empezamos a decirle, Don Simón, Don Simón, Don Simón, y no nos contestaba, porque el señor siempre nos contestaba, nos saludaba. Entonces nos hizo raro. Entonces estos chavos eran bien bromistas, bien sácale punta, y empezaron a decirle que vete, hijo de no sé qué, hijo de no sé cuántas, si no te vas, ahorita te vamos a golpear, y que no sé qué. No, pues entonces todos nos empezamos a valentonar, pero la sombra no se movía y no se veía muy bien quién era. ¿Por qué? Porque en esa esquina de esa casa estaba oscuro, no había ninguna lámpara, estaba un árbol nada más. Y así todos, ¿no? Que hijo de no sé cuántas, y empezamos ahí a pues echarle, y no se movía nada. Entonces había un chavo que le decíamos Peri, y ese chavo dijo, yo ya me voy, porque mi mamá me va a regañar. No, entonces empezamos todos, no, pues sí, también, ya nos vamos. Yo vivo cerca de la iglesia, como a unos 200 metros. Y ellos viven más lejos, otros viven un poco más lejos. Entonces, pues todos tenemos que pasar por la iglesia. Y en esa iglesia está un árbol grandísimo, grande, donde da mucha sombra. Y cuando ya apagamos la fogata y todo, pues ya para irnos a cada quien a su casa, ya no vimos a la persona o a la sombra en la esquina, ya lo vimos en el árbol. Entonces nos hizo raro, porque nunca vimos que caminara hacia el árbol, o sea, nomás digamos que apareció. Entonces para esto, pues otro chavo le empezó a decir que quería, que no sé qué, y no nos contestaba, no se le veía cara ni nada. Cuando de repente echó un gritote, pero un grito muy feo, así de ¡ah! Pero fue un grito muy pues muy, sí, o sea, muy aturdidor, así muy fuerte, y corrimos todos a la casa, incluso los chavos que ni siquiera eran que iban para el rumbo de nosotros, le corrieron junto a nosotros. Yo vuelvo a repetir, yo era el primero de mi casa, el primero que quedaba más cerca de la iglesia de mi casa. Yo agarré y me metí, y todos los demás chavos se metieron corriendo, se fueron corriendo a su casa, y yo me quedé en mi casa, y se escuchaba todo el grito muy feo,
Ya después de ahí, ya el otro día nos vimos todos el lunes, perdón, nos vimos para irnos a la secundaria, y fue cuando empezamos a platicar de eso, y no, pues estuvo bien feo. Y ya de ahí derivó otra historia que le pasó al chavo este que le decimos el Peri, pero eso se los voy a contar en otra ocasión. Gracias y buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos los peludomaníacos? Pues el día de hoy les voy a contar una historia que sucedió a una amiga. Pues empieza así. Resulta que mi amiga y yo entramos a trabajar en una empresa en el 2017. Entonces ahí teníamos un jefe que era bien mala onda, que nos gritaba y nos trataba mal. Pues total que yo me fastidio de este jefe y renuncio, y a mi amiga este jefe la corre. Total que ya nos fuimos y pues cada quien sigue con su vida. Pero a principios de abril este jefe fallece. Entonces ese día que falleció, mi amiga soñó que el jefe venía a molestarla, pero fue un sueño. Y pues ya pasó, ya se le dije, ay, ese señor hasta muerto viene a molestarte. Total que ya pasó. Y pues nosotros sí tenemos como mucho rencor y mucho odio a este señor. Bueno, yo no mucho, pero mi amiga sí, ella sí ya tiene mucho rencor. Total que el Día de Muertos, un día después del Día de Muertos, el 3 de noviembre, me cuenta mi amiga que soñó con este señor, pero ya no la molestó y no dijo nada, simplemente estaban en el trabajo y le dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Y que iban a la oficina. Le decía, oye, ¿sabes qué? El jefe de mala onda decía, oye, ¿sabes qué? Pues sé que lo que pasó entre nosotros pues fue muy, muy feo, ¿no? Pero entonces yo por eso quisiera pedirte una disculpa. Entonces mi amiga decía, sí, no te preocupes, pues ya pasó y ya. Y total que siguieron platicando y ya mi amiga despertó. Entonces dice que cuando despertó tenía una paz, o sea, infinita, o sea, ya no tenía odio contra este jefe, ya no tenía rencor, ya nada, ya tenía una paz en el alma y sentía que lo había perdonado. Entonces aquí va mi pregunta. ¿Ustedes creen que si lo haya venido a visitar este jefe para pedirle disculpas o que haya sido una creación de su mente? Okay. Porque por un lado, si vino a disculparse con ella, pues está muy padre. Pero si lo con su mente, pues qué meneta poderosa tiene, ¿no? Bueno, eso es todo por mi historia y espero que sigamos todavía un rato. Felicidades por el programa. Gracias, bye. Buenas noches, Jenny, Nacho y a todos los pelomaníacos que nos están escuchando. Pues lo único que quiero saber es que un día pues yo estaba trabajando en Estados Unidos y luego pues regreso a mi tierra natal y la familia de mi pareja fue a visitar a su... Bueno, mi pareja fue a visitar a su abuelo en el panteón que ya había fallecido. Pues en ese tiempo pues yo estaba ahí, fui a verlo y estábamos ahí en la tumba y de repente escuché que alguien me aventó una piedrita y pues volteo y pues no miré a nadie. Pues no sé si lo dejé, pero pues no fue mucho tiempo y me llamó la atención y volteé y pues empecé a caminar entre las tumbas y miré la imagen pues yo conocí a un compañero de kinder hasta la preparatoria que estuvimos juntos no estuvimos juntos en el kinder, estuvimos juntos en la primaria en diferentes salones, en secundarias también y en prepa también, pero luego pues yo desconocía qué había pasado. Pues miré su imagen y había fallecido. La duda es que si él quería una ayuda o sí, yo lo único que en mi mente le dije, pues lo único que te puedo ofrecer una oración y pues luz en tu camino y pues cuando vaya a misa pues voy a orar por ti, pero pues mi duda fue siempre, ¿quiso ayuda? Vamos a la historia. Esta historia fue en los 70s, me la contó una amiguita que se llama Nico. Esta señora ya señorita, tiene entre 70 y 75 años. Ajá. Entonces platicó que pues en aquellos años era más fácil ir a Estados Unidos. Su papá y 2 de sus hermanos, porque tuvo 9 hermanos. Entonces su papá y 2 de sus hermanos se fueron para Estados Unidos para mejorar la vida. Y así se fueron. Entonces cuando se fueron, dice ella que tenía como 10 años. Entonces cuando tenía 16 se fue para allá,
le dijeron que pues allá tenía oportunidades tal vez de estudiar o algo, porque uno de sus hermanos ya estaba estudiando para piloto en Estados Unidos. Sí. Entonces ella pensó que ella también tendría alguna oportunidad y se fue para allá. Y bueno, estando allá, su papá iba a una congregación religiosa. Ok. Iba de su papá y le invitaba a ir y ella no quería ir, y a tanta insistencia de su papá le dice: vente, vamos, mira que está todo bien bonito, que hacen milagros y que hay gente que hace milagros. Y ella más bien por curiosidad pues fue. Ajá. Y fue, ya estando ahí, yo veía que pues después de, dice, yo en ese tiempo pues no sabía inglés, no sabía nada, dice, yo no sabía, yo oía oraciones, oía que decían como oraciones, dice, pero yo no sabía qué oraciones eran ni les entendía nada, dice, yo rezaba el Padre Nuestro, dice, y así las que yo me sabía. Y me decía, no, sigue la oración que se está diciendo, aunque no sepas, tú repítela. Y dice, yo como que, dice, no sé, había algo que a mí no me agradaba. Dice, no sabía qué. Dice, y así, dice, vi personas que les daba como ataques, se caían ahí, y luego de repente ya se las tocaban de la cabeza, se sentaban y supuestamente que en ellos entraba, así como mediums, ¿no? Que entraban seres que hacían milagros y que los curaban. Entonces ella le dice a su papá, no, yo ya no quiero ir, a mí me da miedo. Y el papá le decía, no, mira, está bien, porque mira, sí son buenos, mira, a mí me curaron, me dolía mucho que su cintura y que lastimaba sus riñones y que esto que lo otro, y pues si no, dice, sí me han sanado, sí son buenas personas. Dice, y yo sin querer ir, dice, de repente empecé a sentir una sensación de querer ir y una especie de necesidad, dice, fui. Dice, entonces me tocaron la cabeza. Dice, y uno ahí de los ministros, dice ella, de los dirigentes, dice ella, sí. Dice, me tocó la cabeza y me dijo, tú tienes dones, deja que te ayudemos a que desarrolles tus dones, porque así vas a estar, te va a ir mejor, te vas a sentir mejor, te va a ir mejor en la vida. Y su papá le decía, sí, mija, ya ves que hay personas, mira, estas personas que les entra los seres espirituales sanadores, dice, les está yendo bien, hasta tienen trabajos y todo, no tienen problemas. Y total, dice, yo pues me dejé ir, dice, me dejé. Dice, y empecé, yo sentía medio extraño, dice, me tocaban y hacían oraciones, dice, me tocaban la cabeza. Dice, de repente un día yo ya no sentí nada. Dice, ya no me di cuenta de nada, ya no supe de mí. Dice, cuando regresé, cuando ya fui consciente de mí, me dijo, dice, mi papá me dijo, ya ves, mi hija, tú ya también puedes hacer milagros y que lo otro. Y órale. Sanaste a una persona y dice ella, pues yo no me lo creía, dice, y que le dijo, no, a mí me da miedo porque yo como que me desmayo o no sé dónde voy. Y su papá le dijo, no te pasa nada, no te desmayas, no te sucede nada. Total, así estuvo yendo, dice, a regañadientes, dice, porque había en mí dos sensaciones, dice, dos sentimientos. El de querer ir, el de como no querer ir, dice, pero como que algo me obligaba a ir, dice, y yo iba. Dice, y poco a poco, ya no nada más iba cada 8 días, dice, ya iba más seguido, 3 veces por semana, dice, así. Ajá. Dice, hasta que, dice, un día, dice, empecé en la casa, empezó a haber moscas, muchas moscas, cucarachas y todo, y dice, nosotros limpiábamos y mi papá me decía, es que no limpias bien, niña. Dice, yo limpiaba bien todo, dice, compraba todo. Yo limpiaba, dice, y teníamos, cuando no una plaga, otra, ratones, cucarachas, moscas, gusanos, y así. Entonces dice, y yo me empecé a sentir, dice, empecé a tener pesadillas, dice, y luego
Dice, y de pronto empezó como a sentir, dice, empezó a aparecer un hombre, dice, empecé a sentir la parálisis del sueño, que en ese tiempo yo no sabía qué era. Sí. Y yo se me sentía rara y no me podía mover, y dice, pero me empezó a hacer cosas, dice, y hasta me da pena, dice, comentárselo, dice, pero la verdad es que yo a mi papá no le comentaba nada, ni a mis hermanos menos, dice, porque a mí las cosas que me empezaba a hacer, dice, me estaban gustando. Ajá. Dice, entonces me sentía yo entre la culpa y la emoción de sentir eso, ¿no? Sí. Y así, y pasaron los días, dice, y yo seguí yendo, y me decían que yo seguía haciendo que sanando personas, dice, pero la verdad yo no me daba cuenta, dice. Y como mi papá nada más iba cada 8 días, dice, y ya iba en 3 semanas, pues yo no tenía, ni mi papá no estaba, no había quien me acompañara, quien me cuidara, dice, nada más hay los ministros, dice, los dirigentes. Ajá. Dice, pero un día, dice, después dice, porque fue mucho tiempo que sentí esa presencia maligna, dice, que llegaba y me hacía sentir cosas, y yo, dice, me gustaba. Sí. Y estaba entre la culpa y el gusto, dice, mal me sentía. Dice, un día en la casa, dice, estábamos desayunando. Ajá. Y de pronto yo ya no supe de mí. Dice, cuando acordé, ya, dice, después de horas, dice, yo no sé cuánto, dice, porque estábamos desayunando, y después, dice, cuando tuve conciencia de mí, sí, eran como las 4 de la tarde, dice, ya estaba yo en el templo, dice, pero me tenían mis hermanos sujetada, me tenían agarrada, y porque, dice, y estaban sudando, donde no me podían controlar. Y dice, y ahí uno de mis hermanos dijo, no, hombre, es con unas palabrotas que dijo, esto no es bueno, esto, o sea, se te metió el demonio. Y ella le dijo, no, dicen que no es el demonio, que yo entra un santo y que yo hago curación. Y mi hermano dijo, no, ¿cuál curación? Se te metió el demonio. Y que ahí el dirigente les dijo, no, lo que pasa es que a lo mejor tú tienes malos pensamientos, malas cosas, y por eso entraron, pero no, dice, es que debes de tener control, y que esto, que lo hace, y debes controlar, dice, pero yo cómo iba a controlar eso si yo no sabía nada. Ajá. Yo no sabía cómo controlarme, yo no sabía qué hacer, dice, porque solito venía esa cosa y se iba. Esa situación, dice. Sí, el espíritu manifiesto, sí. Sí, dice, y así estaba, dice, no, dice, total, mis hermanos se enojaron con mi papá, dice, me sacaron de ahí, dice, y ahí buscaron un sacerdote, pero ya primero un sacerdote católico, y el sacerdote católico les dijo, ahí donde la llevaron, ajá, ahí donde están yendo, no es ningún templo ni protestante ni católico, dice, es otro tipo de congregación, otro tipo de gente que está haciendo mal uso de lo que no debe. Que les dijo el padre, dice, a ti se te metió el demonio, están haciendo cosas indebidas. Dice, total que, dice, no, hombre, dice, a cada rato entraba en mí ese ser. Sí. Dice, y poco a poco como que más y más y más, dice, y el padre no pudo. Dice, me hicieron ahí que una liberación, dice, pero en la realidad no me liberaron, dice, y luego me llevaron con otras personas, tampoco, luego con un ministro de otra iglesia, dice, y más o menos, pero no, yo seguía igual, dice, y seguía yo deseando las cosas que me sucedían en la noche. Dice, y me sentía así culpable y pensaba que a lo mejor eso estaba provocando que entraran en mí esos seres malignos. Dice, total que, dice, yo le hablé a mi mamá por teléfono, le dije, mi mamá estaba acá en México, dice, yo le hablé, y otros mis hermanos dijeron que se la traigan acá la vamos a curar. Ajá. Total, dice, sí, me fueron por mí, dice, me vine a México, dice, y seguía así. Dice que no podían, dice, tardaron como 2 años, dice, y al final de cuentas ese ser sí se empezó a retirar. Dice, pero al final
el último día, dice, que se presentó, dice ella, dice, una voz, dice, hasta sentí el airecito cerca de mi oído y que me dijo, por esta vez te libraste, pero la próxima vez yo estaré en ti y tú jamás volverás. Órale, qué amenaza. Ajá, sí, Nachito, dice, y desde entonces, dice, yo busqué ayuda para poder controlar y que no entrara en mí ese ser, dice, y dice, pasó el tiempo y no, ya no entró en mí, dice, y ya esa situación hizo, dice, que yo no quisiera casarme ni tener hijos, porque dice, tenía miedo de que a lo mejor al casarme y a lo mejor al tener hijos, mis hijos pasaran una situación semejante. Sí, que tuvieran como una maldición, ¿verdad? Sí, dice, por eso me quedé sola, dice, nunca me casé. ¿Cómo ves, Nachito? Oh, pues muy mal, ¿verdad? Muy mal. Que le tocó, digamos, entre comillas, sacrificarse de ese modo, ¿verdad? Pues sí, Nachito, ¿cómo ves? Esa historia me la platicó hace poquillos días. No, pues terrible, mi querida amiga Elma, porque fíjate que esos episodios, cuando hay un espíritu manifiesto, efectivamente son gente que tú lo ves normal, así, está X, ¿no? Pero a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche, o sea, el horario puede cambiar. Lo que es verdad es que es como una especie de ciclo. Sí. Y todo el día puede estar bien y en la noche no, es el infierno ahí, mi querida amiga. Sí, dice que ella se volvía muy violenta, que la primera vez que le pasó en la casa, así en la mañana desayunando, dice, yo estaba desayunando bien, dice, no sé, dice, de repente agarré un cuchillo, dice, y estaba amenazando a mi papá, dice, se lo quería encajar, dice, en el cuello, no sé dónde, dice, pero, y se asustaron mucho, dice, dice, con mucha fuerza me dijeron que tumbé la mesa, tumbé las cosas, y a ellos, dice, no podían conmigo. Fíjate, ¿no? Sí, ¿no? Tienen una fuerza sobrenatural. Le llaman ahí fenómeno de titanismo, y en psicología le llaman fuerza histérica, mi querida amiga. Así es, Nachito, así es. Y pues sí, eso, dice ella, a mí me quedó ese miedo, dice, yo ya no quise ni tener novio, ni tener nada, dice, por ese temor de que... Qué mal, ¿verdad? Dice, por esa amenaza que me hizo. Dice, no volvió, porque yo busqué ayuda, seguí buscando ayuda desde aquí en México, dice, y hasta ahorita no se presentó, dice, pero yo sentí que debía hacer eso, no casarme, no tener familia, para no pasarle ninguna maldición de nada, porque no fuera a ser que volviera ese ser. Y fíjate que con esa acción, pues lo único que queda fehaciente es que está reafirmando la maldición. Sí. ¿Verdad? Sí, Nachito, sí. Uy, Elma. ¿Cómo ves, Nachito? Oh, muy buena historia, muy buena historia. Triste porque, pues, una mujer se resignó. Sí. Digo, cuando es por gusto, pues ni hablar, ¿no? O sea, tú dices, no, yo no me quiero casar, yo no creo en el matrimonio, o no quiero tener pareja, lo que sea, ¿no? Pues si es por gusto está bien, pero si es a fuerza o si es por el miedo a, pues, generar ahí la maldición que se vaya propagando en la línea consanguínea, pues está feo, ¿verdad? Sí, fue mucho su miedo, y pues no, sí, pues fue terrible lo que pasó, me contó con detalles y todo así, pero sí, bien gruesos los detalles, bien cosas horrendas, pero pues en general así fue, Nachito. Wow, mi querida Elma. Sí, hay mucha maldad, amiga, hay mucha maldad en todos lados. Sí, y en ese tiempo pues ella dice que supo después que había muchos lugares, congregaciones, se decían religiosas, pero que eran de otro tipo. Órale, ¿no? Bueno, es que eso siempre lo ha habido y lo seguirá habiendo, mi querida Elma. Y así es. Por eso hay que pedir mucho discernimiento para ver cuando estamos hablando con charlatanes o con personas que quieren cometer algún fraude. Sí, hay que estar bien alertas, Exactamente. Con la intuición abierta. Exacto. ¿Verdad? Sí. El fantasma errante.